La tradición dice que San Valentín fue un joven cristiano. Eso dice la tradición. Cuando hablo de la tradición, no estoy hablando de Biblia. Lo que está escrito, dijo Pilato, escrito está, la tradición no escribe. No. La tradición es un hecho que se pasa de padre a hijo hasta llegar al fin del mundo, pasándolo de padre a hijo, pero no hay escritura. Y se dice que San Valentín era un joven cristiano que se preocupaba mucho por ayudar a lo que el gobierno romano perseguía por la fe cristiana. Él luchó tanto en su ministerio con lo que caían presos y con lo que sufrían, que dice la tradición que se llegó un momento que el gobierno romano lo persiguió a él, lo metió preso. Y estando preso, se enamoró de la hija del carcelero. La vio unas cuantas veces y se enamoró. Y dice la tradición que ella era ciega. Y él hizo una oración por ella y recibió la vista. Y a él lo mataron por la fe cristiana. No sabemos a ciencia cierta por cuál de los dos cristianismos, porque en este mundo solamente hay dos cristianismos: el católico y el evangélico. Después las otras son religiones. Pero el catolicismo y el evangelio, aparte de ser religión las dos, son cristianos. Nosotros no sabemos a cuál de los dos cristianismos pertenecía a San Valentín. Pero sí sabemos que el evangelio comienza en Israel. Y de Israel se levanta una persecución contra los cristianos de parte de los fariseos, y los cristianos tenían que andar huyendo. La mayoría de los cristianos se salvaron huyendo. Cuando Tito entró y destruyó el templo, los falsos profetas de Israel le decían al pueblo que no tuvieran temor, que Jehová estaba con ellos, que no le iba a pasar nada. Pero Cristo le había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera
derribada. Y cuando llegó Tito y cercó a Israel, que habían personas que tenían, madres que tenían tanta hambre que se llegaron a comer sus hijos. Llegaron a comerse parte de sus hijos, de tanta el hambre. Pero los cristianos no murieron en esa persecución, porque Cristo le había dicho que salieran huyendo, que no se pararan cuando vieran a Israel rodeado de ejército. Y ellos, cuando vieron que Tito cercó, que venía, ellos salieron huyendo. Pero luego que pasó eso y destruyeron el templo, porque Cristo necesitaba destruir el templo, y no iba a poner a Pedro ni a Jacobo a destruirlo. Tenía que buscar un siervo de él, de esos condenados siervos, vea, y mandarlo a que acabara con todo, porque ya la iglesia del Señor, el templo del Señor, no iba de ahí en adelante a hacer 4 paredes, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya usted sabe cómo tenemos que andar. Pero si deja la iglesia, el templo, el local en Israel, donde se hacen los sacrificios y se adora a Dios, ahí hay un choque de sazón, que cuál de los dos, el verdadero o el falso, ¿cuál es? No, Dios ya está habitando en los corazones. Dios se paseaba en el huerto del Edén. Ahí estaba la iglesia del Señor. Ahí era que el Señor se manifestaba paseándose con Adán. Después Noé le hizo un altar de piedra, que dijo Jacob: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Después Moisés le hizo un tabernáculo, una casa de campaña. Y después Salomón le hizo un templo. Y ese templo fue derribado casi 3 veces. El último era para que no se levantara más hasta que no suene la trompeta, o unos días antes de sonar la trompeta, porque ese templo es cuando Dios vaya a tratar con Israel y termine con nosotros, llevándonos al cielo para que comience la gran tribulación aquí en la tierra. Entonces, hermano, los cristianos fueron perseguidos, y la única nación del mundo que protegía todas las religiones, era Roma. El que llegaba a Roma, nadie podía inventar, podía hacer el culto a Dios que quisiera. Era un imperio mundial, nadie inventaba. Entonces la mayoría de los cristianos, en su sabiduría de parte de Dios, despegaron para Roma, a tal grado que tenemos un libro en la Biblia que se llama el libro de los romanos.
Porque allí los cristianos se sentían seguros y Dios necesitaba, Cristo necesitaba, hermano, una nación que le diera facilidad a su santo evangelio para llegar a todas las naciones del mundo. Y si él necesitaba una nación, ¿a dónde iba a llevar a los cristianos? A un imperio mundial. Lo metió ahí. Y hoy, por eso somos nosotros salvos. Llegó el evangelio a nosotros, chin a chin, por la protección que le dio el imperio romano al evangelio. Pero la iglesia cristiana se destacó en Roma, en grande. Pero hubo un condenado hijo de diablo que con una astucia política, porque los políticos tienen que tener astucia para mantenerse en el puesto, vio que los cristianos se reunían como estamos hoy nosotros reunidos los domingos, pero el día grande de los religiosos era el sábado. Pero Cristo cambió el sábado por el domingo. ¿Cómo lo cambió? Resucitando en domingo, el primer día de la semana. ¿Cómo lo cambió? Apareciéndole a los apóstoles todos los domingos, el primer día de la semana. ¿Cómo lo cambió? Diciéndole que se metieran en el aposento alto y que no salieran de allí hasta que no recibieran el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. Y se lo mandó en domingo, el primer día de la semana, el día de Pentecostés. Y el apóstol Pablo, que es el apóstol de nosotros los gentiles, cuando llegó a Troa un lunes y se fue el lunes de Troa, dice la Biblia que Pablo celebró la Santa Cena el primer día de la semana, en domingo. Los adventistas celebran la Santa Cena en sábado. Y en Primera de Corintios capítulo 16, Pablo dio un decreto que todas las iglesias llevaran la parte del Señor, llevaran el diezmo y la ofrenda, según hayan prosperado, sacaran el diezmo y lo llevaran a la iglesia en domingo, el primer día de la semana. Y Constantino descubre un pueblo evangélico numérico en casi todas esas naciones
de China y Japón y todo eso asiático, el evangelio está regado por todos los rincones. Pablo llegó hasta España. Inundaron el mundo del evangelio. Constantino, para ganarse el pueblo evangélico, aparece un día convertido. Y la convicción fue que vio en el cielo una señal de una cruz que decía: con este signo vencerá. Oiga bien, y Constantino convertido hizo de los pastores pobres, de los pastores humildes, lo puso en alto, lo llenó de orgullo, lo llenó de grandeza. Se acabó la humildad en la iglesia. Si usted no sabe cómo eran, vea el Vaticano. Ese fue el evangelio que fundó Constantino, el del Vaticano. Entonces los verdaderos cristianos, cuando descubren que Constantino no está convertido en nada, pero nosotros tenemos que agradecerle a los políticos. Yo no le aconsejo a nadie que si va a llegar para el cielo se ponga a meterse en política. Pero si se mete, se lo agradezco, porque puede hacer algo por la iglesia. Pero yo la cuido. Sí. Porque la convicción de Constantino llevó a legalizar el domingo como el día que dicen los católicos de santificar la fiesta. Constantino fue que la santificó, legalizando que en vez de sábado, estaba lleno de judíos eso, de fariseos, de gente huyendo, porque ya no hay templo. Entonces Constantino legaliza el domingo hasta el día de hoy, porque él veía que los cristianos se reunían en domingo. Pero ese fue el día más oscuro que tuvo el evangelio. Constantino cometió una serie de crímenes en su propia familia. Constantino fue quien unió la iglesia con los ídolos. En el Antiguo Testamento a los ídolos se le llamaban dioses. No se conocían como santos. Los santos comenzaron con Cristo cuando formó su evangelio. Entonces Constantino ve que los cristianos se llaman santos. Entonces coge todas las imágenes de Nimrod para acá. Las imágenes, y en vez de llamarle Dios se le pone el nombre de santo. Y a la esposa de Nimrod le puso María. Ese es el nombre que lleva. Y así fueron haciendo santo, santo, santo.
y han evangelizado al mundo con esos santos, hermano. Usted sabe lo que es que cuando llegaron aquí los españoles, se dice que habían unos 5 millones de indios. Y con la Santa del Cerro acabaron con todo. Lo evangelizaron, lo mataron. ¿Lo que evangeliza una gente matándolo? Se llaman 500 años de evangelización. Eso fue celebrado aquí, esos 500 años de evangelización. Pero ¿qué evangelización matando gente? De ahí viene los dos cristianismos. Cuando los verdaderos cristianos ven que el mundo se metió en la iglesia, que muchos pastores se descarriaron con su iglesia, ahora son cardenales, tienen título, están en el gobierno, se olvidaron de la humildad. Los verdaderos cristianos salieron huyendo y se apartaron de ese grupo. Y ahí viene otra persecución. Ahí viene lo que se llama la Iglesia Católica Romana, que es cristiana, y los evangélicos, que son cristianos. Ahora el poder está en manos de los cristianos católicos, no de los cristianos evangélicos, que los cristianos evangélicos no pelean ni matan. Y se levanta una persecución grande. Y en esa persecución, donde los cristianos están haciendo los cultos en cuevas, en catacúmenas, escondidos con un centinela en la boca de la cueva, por si venían los soldados. Entonces ahí es que aparece que Dios levanta a Martín Lutero, y Martín Lutero, que ya casi era un papa, se convierte a Cristo porque ve que la Biblia no habla de vela, no habla de 9 días, no habla de que adoren ídolos, no habla de hora santa, no habla de limbo, no habla de purgatorio. Y Martín Lutero descubre todo esto engaño y se declara cristiano de verdad en la fe cristiana. Pero lo más lejos que Martín Lutero tenía, y que Elías tenía también, Elías le dijo a Dios: mátame a mí, porque a tu profeta han dado muerte y solamente yo he quedado. Y Dios le dijo: me he reservado 7,000 que tú no conoces. Martín Lutero aparece convertido casi solo, con un grupito que lo siguen. Pero cuando los cristianos que estaban en la catacúmena, en la cueva, escondidos, vio que subió una cabeza humanamente que le hizo frente al Vaticano, los cristianos salieron en multitud. Pero no que Martín Lutero fue que hizo la iglesia evangélica. Usted sabe lo que dice la Biblia, que va a haber un ángel en Apocalipsis 14 que va a predicar el evangelio eterno, porque Cristo es el Cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra evangelio
quiere decir buena nueva de salvación. Y todos nosotros, yo le pregunto a ustedes, ¿quién es la buena nueva de salvación para ustedes? Cristo. Y solamente Cristo. Entonces el evangelio comienza desde antes de la fundación del mundo, porque en los planos de Dios, Cristo fue el Cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuando matan a San Valentín en la cárcel, lo condenan a muerte. Y de ahí viene el día de San Valentín, que murió con ese amor que tenía. Pero nos inclinamos un poco más a que fue un verdadero evangélico, porque él fue perseguido por el gobierno romano. Pero ¿qué le quiero decir? Que sea del cristianismo que se nace o del cristianismo que se hace, porque el cristianismo católico es que todos somos cristianos, que el ladrón es un cristiano, que la prostituta es un cristiano, que el mentiroso es un cristiano. Pero el cristianismo de nosotros es que se es cristiano cuando la persona dice: yo me convierto a Cristo, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Ahí la prostituta cambia, el ladrón cambia, el político cambia, todo el mundo cambia. Porque nadie nace siendo guardia. Para ser guardia hay que engancharse. Nadie nace siendo cristiano, ni los hijos nuestros. Se es cristiano cuando uno se decide por Cristo. Entonces, por eso hay un cristianismo verdadero y un cristianismo falso. Y usted tiene que darle gracias a Dios que Dios lo iluminó, que el Espíritu Santo lo iluminó para que conociera el cristianismo verdadero, porque esa es una responsabilidad de cada persona. Entonces, hermano, el 14 de febrero, que es un día como el de hoy, se celebra el día de aquel mártir llamado San Valentín o San Valentín. Y de ese 14 de febrero, eso viene, ¿usted sabe de dónde? De la antigüedad. Eso comenzó en el 270 de la era cristiana. 200 años después de Cristo comenzó a celebrarse el 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿De dónde viene esa tradición? Viene de que los antiguos descubrieron que el 14 de febrero las aves comenzaban a aparearse y a poner huevos y a sacar. Y de ahí viene la costumbre de San Valentín. Y
En Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5, Dios dio un mandato a Moisés que todo el que se casara había que darle 1 año de luna de miel sin ir a la guerra. Porque Dios es justo y al Dios ser justo no iba a permitir que un joven se casara y se fuera a la guerra y lo matara y otro disfrutara a su mujer. No, sáquenmelo de la guerra y déjenmelo 1 año para que haga gozar a su mujer. Y en Proverbio 5, 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre. Por eso Dios no permitió que se mandara a ningún recién casado a la guerra, porque tenía que disfrutar su mujer. Porque hay un tipo de gente que tienen el don de matrimonio, y el que tiene el don de matrimonio y no está casado, hay algunos que yo lo ayudo a casar. Porque cuando tienen el don de matrimonio, no hay coro que lo ponga a gozarse, no hay ministerio que lo ponga a gozarse. Si está solo, si no tiene una novia ni una esposa, muchas veces usted lo encuentra así. Y todo el mundo gozando si es ahí, es pensando, es que tiene el don desarrollado y no hay allá una, más allá uno. Y la costumbre de la luna de miel, ya para terminar, porque no se puede vocear tanto, viene de una costumbre antigua que a los recién casados, cuando se casaban, llegaban a su casa, a la casa que tenían donde iban a morar, y encontraban la casa por fuera llena de miel por toda parte, porque tenían que encerrarse en la casa por 28 días. Y le ponían miel para que durara los 28 días. Pero esos 28 días lo duraba si ellos querían. No era obligado. Y de ahí viene la palabra luna de miel. Que cuando una persona se casaba, tenía una luna de miel, porque le enganchaban miento aparte. Ahora no dan nada. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar al hermano Kenny con nosotros.